Muy buenas noches, saludo cordial, bienvenidos una vez más a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Los últimos meses se ha venido incrementando los casos de enfermedades por salud mental. Esto tiene preocupado a la población y la Organización Mundial de la Salud ha tenido unos reportes que no son nada alentadores, los cuales nos dicen que por depresión hay aproximadamente 260 millones de personas en el mundo que la están sufriendo. La esquizofrenia, alrededor de 50 millones de personas. El trastorno afectivo bipolar, aproximadamente 45 millones de personas, y así son incrementando todos estos casos. Es muy preocupante que la mayoría de personas, por miedo al estigma o a que los juzguen, tratan de ocultar desde sus familiares hasta sus amigos y así no se dan cuenta a tiempo de que tienen estos trastornos. Es por eso que en el día de hoy hablaremos acerca de cómo esto se ha convertido en una pandemia oculta, cómo las enfermedades de salud mental la gente las oculta para que no se den cuenta de que las sufren. Kelly, ¿cómo ves el tema del día de hoy? Hola Mateo, hola profesora, muy buenas noches a todos nuestros televidentes. El tema de hoy es súper interesante y súper actual. Así es, y para hablar acerca de este tema tenemos a la profesora María Adelaida Arboleda. Ella es jefe del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle. Ella se graduó como médica y cirujana del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Además tiene una especialización en psiquiatría de la Universidad del Valle y un doctorado en salud mental comunitaria en la Universidad Nacional de Lanús en Argentina. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por la invitación. Espero que este sea un programa de interés para todos los oyentes y todos los usuarios del canal de la universidad. Gracias, profesora. Y para dar inicio a este programa vamos a continuar con nuestro Vox Pop y le preguntamos a unos integrantes de la comunidad universitaria si ellos pueden hablar abiertamente acerca de sus problemas de salud mental. Veamos qué nos dijeron. Realmente no, debido a que la sociedad tiene muy estigmatizado el tema de la salud mental y generalmente cuando las personas hablan de salud mental, pues está el tabú detrás de que tiene problemas mentales y eso no permite que las personas pues como que se abran en ese tema y puedan expresar pues como todo referente a ello. Comparándolo con tiempos pasados es mucho más fácil dialogar acerca de nuestros problemas mentales. Sin embargo, a pesar de que ha sido más fácil, no es tan evidente que estos problemas sean, por así decirlo, algo cotidiano, porque siempre existe, por así decirlo, un estigma. No creo que puedan, porque es muy difícil. Además, muchas veces ni siquiera saben que tienen un problema de salud mental. Entonces, hace falta mucha más prevención en cuanto a eso y educación para que puedan expresarse de mejor manera. Siento que desde hace muchas generaciones como que se tiene un tabú en cuanto a los temas de salud mental y mucha gente se niega también a creer que tiene estos problemas, entonces es muy difícil como que hablarlos. Hace mucha falta como de pedagogía y de enseñarle a la gente que pues no está mal tenerlos y de que deberían de tratarse también. Profesora, vemos cómo algunos de los miembros de la comunidad dicen que no creen que las personas podamos hablar abiertamente de los problemas de salud mental que tengamos. Y le pregunto, profesora, ¿por qué actualmente en la sociedad no podemos hablar abiertamente acerca de eso como lo hablamos de otros problemas de salud física como el cáncer, como el asma? ¿A qué se debe esto? Pues hay muchas razones para ello. Hay una razón histórica y es que durante muchos siglos los problemas mentales tuvieron una explicación moral, una explicación ligada al hacer mal algo, ¿no? Como una situación en donde si yo he hecho algo, el pecado o digamos, una actividad reprobable, entonces surgen este tipo de problemas, ¿no? Entonces, digamos que hay un lastre histórico en relación a la moralidad o amoralidad del problema mental, que posteriormente, pues con el ingreso de la medicina al campo de la salud mental, pues esto fue, digamos, modificado por una explicación en términos de enfermedad. Pero también tiene que ver con los espacios en los cuales se tenía todo el trabajo de la salud mental, ¿no? Entonces el espacio psiquiátrico, el espacio manicomial,
era un espacio generalmente aislado de la sociedad, era un espacio que comenzó históricamente como un espacio de control y a la cual no se le daba la dignidad del tratamiento, sino más bien el espacio de exclusión y el espacio en el cual se evitaba la peligrosidad de la enfermedad mental. Y una tercera razón tiene que ver con algo que probablemente hablamos fuera de cámara, y es cómo la salud mental y la enfermedad mental comenzó a ser un sinónimo, como si hablar de salud mental fuese igual a hablar de enfermedad mental, como si solamente uno estuviera en salud mental, cuando salud mental es algo que poseemos todos en mayor o menor grado. Entonces, como que de eso no tenemos conciencia, ¿no? Ni de el grado de sufrimiento que podemos tener, pero también el grado de salud que podemos tener en el campo de lo mental. Doctora, y se dice pues por transcurrir el tiempo, si no se detecta, si no se trata a una persona con un problema en su salud mental, esa misma persona, la familia, se corre el riesgo de intensificar esta enfermedad o este problema. Entonces, ¿cómo hacer para detectarlo a tiempo? No solamente intensificar, también cronificar, es decir, el sufrimiento, que es algo cotidiano, y ahora hablando un poco pues como de la situación que acabamos de vivir como humanidad, que nos llevó como a un punto de quiebre, digamos que la mayor parte de las personas tienen estrategias para asumir este tipo de cambios, ¿no? Pero hay algunas que por muchas vulnerabilidades que se van juntando, eso es como una escalerita o como un rompecabezas que se va juntando, las estrategias para afrontarlo empiezan a ser mínimas y empieza a generarse toda esta serie de problemas. ¿Cómo prevenirlo? Que es tu pregunta finalmente. Pues hay que sumarle cosas que eviten que ante la cantidad de vulnerabilidades que se van dando en un individuo, pues se pueda proteger. Ejemplo, si yo tengo una persona que biológicamente tiene una carga que le lleva a tener un problema, el hecho de tener, por ejemplo, una buena red de apoyo, unas actividades ocupacionales, tener unas estrategias de hábitos de vida apropiados, pues hacen que esa carga se reduzca, ¿sí? Entonces, digamos que no hay una receta unificada para todas las personas. Lo que uno tendría que mirar es, ¿usted con qué cuenta? ¿Cuáles son sus problemas en general, no solamente en el campo de lo biológico? ¿Y con qué puede empezar a jugar para equilibrar un poco estas situaciones que todos, insisto, todos podemos tener, ¿no? No es solamente unos pocos, que esa es parte del estigma que comentaba una de las personas que habló en el Vox Post, y es que finalmente esta sensación de que esto es un problema de unos pocos, no, esto es un problema de todos, y tú hablaste de unas cifras que ponen en evidencia que cualquiera de nosotros estamos expuestos a ello, ¿sí? Algunos más graves que otros, sí, pero todos estamos expuestos a un sufrimiento psíquico eventualmente. Sí, estamos hablando de salud mental, y para ponernos más en contacto, hemos hablado con Jenny Escobar. Ella es la coordinadora del grupo de salud mental de la Secretaría de Salud del municipio de Cali, que ahora es un distrito, y ella nos comentó de las estrategias y programas que están utilizando desde esta secretaría para así impactar en la salud de los caleños y de los vallecaucanos. Miremos la nota. Desde la Secretaría de Salud con el equipo de salud mental se vienen implementando diferentes estrategias comunitarias para el abordaje de los eventos en salud mental. La principal es la línea 106, que es una línea de atención en salud mental que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la cual brinda acompañamiento, orientación y derivación de casos a sus respectivas EAPB. Tenemos también la estrategia Tejiendo Sueños, que lo que busca son unas unidades móviles que se han desplegado por todo el territorio del distrito de Santiago de Cali, haciendo el abordaje a la salud mental. Esta es una iniciativa que lo que busca es darle cuerpo a la palabra, cómo nos sentimos, cómo empezamos a validar y a reconocer nuestras emociones, entendiendo que salud mental no es únicamente trastornos mentales,
sino consumo de sustancias psicoactivas y violencias basadas en género. Adicional a ello, venimos haciendo intervención en todas las instituciones educativas del sector privado, público de cobertura, haciendo prevención pero también mitigación de riesgos y daños en eventos de salud mental, impactando alrededor de 10.000 estudiantes, con los cuales hemos realizado grupos focales para lograr identificar factores de riesgo, factores desencadenantes, pero también factores protectores, que nos logren establecer líneas estratégicas para la intervención con este grupo poblacional. En el primer trimestre del año del 2022, al momento llevamos más de 600 casos en intentos de suicidio y al momento llevamos 52 suicidios o pasajes al acto como lo conocemos, lo cual esto ha encendido las alertas y ha hecho que desde Secretaría de Salud nos despleguemos al territorio generando grupos focales para lograr identificar cuáles son los factores desencadenantes, cuáles son los factores de riesgo y cuáles son las medidas preventivas que debemos hacer desde salud mental. En la actualidad contamos con 5 consultorios ROSA en cada una de las empresas sociales del Estado, que lo que buscan precisamente es brindar esa atención integral a mujeres víctimas de violencia, llámese violencia sexual, violencia patrimonial, violencia física o violencia psicológica. Hemos escuchado a la doctora Jenny Escobar de la Secretaría de Salud Distrital del municipio de Santiago de Cali. Ahora, profesora, le pregunto, ¿cuáles son los problemas de salud mental más comunes de la región Pacífico y de la ciudad de Cali? Yo diría que habría primero que empezar por Colombia y de allí irnos un poco a nuestra región. En términos generales, la ansiedad como síntoma es probablemente lo que más sienten los colombianos. Tal vez en diferentes trastornos que las clasificaciones actuales pueden, digamos, nominar o nombrar de diferente manera, pero digamos que el síntoma característico es la ansiedad. Y a eso posteriormente le sumamos algo que tú también nombraste ahora, que fue la depresión. La depresión como síntoma, pero también asociado a diferentes trastornos, ya sea los trastornos depresivos, los trastornos afectivos bipolares. Y sin embargo, estas dos situaciones resultan ser menos frecuentes que dos situaciones que son de gran amplitud, pero que a veces son subdiagnosticadas. Una de ellas es el trastorno de adaptación, con síntomas tanto ansiosos como depresivos, que justamente da cuenta de la aparición de un estresor y cómo ante ese estresor, ejemplo, pérdida de empleo, el COVID, el encierro, empieza un cuadro sintomático. Y algo que de entrada no es patológico, pero que genera sufrimiento y que nuevamente por la pandemia es altamente prevalente, que son los duelos, ¿sí? Como te digo, de entrada no es una enfermedad y sin embargo es un problema que hace que las personas ante las pérdidas, a las múltiples pérdidas a las que se vio sometido durante la pandemia, pues tengan un dolor psíquico presente. La mayoría de ellos evolucionan de manera que esto pues, termina con una situación, digamos, de nostalgia, pero que no implica un problema mental o una enfermedad. Desafortunadamente para algunos esto puede evolucionar hacia una enfermedad, hacia un problema depresivo, hacia otro tipo de patologías. Y por otro lado, tenemos también dos situaciones que van de la mano con los trastornos mentales. En el caso de la pandemia, digamos que son de gran relevancia, que todos hemos oído pues, en diferentes espacios, como es el de las violencias, ¿no? Como la violencia en el hogar, la violencia intrafamiliar, se convirtió pues, en un problema mucho más visible ahora que estuvimos en este encierro, la violencia de género principalmente, ¿no? Y por último, pues los problemas relacionados al uso nocivo o al uso problemático de sustancias psicoactivas. Cómo esto lleva a que algunas personas, para asumir diferentes problemas de la vida, pues asume también el uso de sustancias y esto, pues ya sabemos, termina provocando mayores problemas a la larga. Profesora, ¿cómo hacemos para que estos duelos o estas pérdidas, como usted lo decía, de algún ser querido o una ruptura emocional no desencadene en una enfermedad como estas? Hay muchos elementos que uno podría tomar para fortalecer al individuo. Yo lo primero que tendría que decir es que
uno no debe partir de que los sujetos están en falta, de que los sujetos son carentes de, ¿sí? Lo primero que tendría que hacer la propia persona, porque es una cosa de corresponsabilidad entre las disciplinas de salud mental y los ciudadanos, es ver sus recursos, ¿no? Ver con qué cuenta, ¿sí? Y ese con qué cuenta puede ser con qué cuenta desde él como sujeto, como individuo, desde su propia salud física, desde sus propias habilidades, pasando por las relaciones interpersonales, por la comunidad. Por ejemplo, una de las cosas que más protege para la patologización del duelo son las redes interpersonales, o sea, las redes familiares, las redes de amigos. Cómo un sujeto en medio de un acompañamiento puede tolerar la pérdida de una manera mucho más fácil que aquel que no tiene con quién compartir su dolor, con quién hablar, con quién expresar todo este malestar psíquico que está teniendo, ¿no? Profesora, usted ha dicho algo muy importante y es redes de apoyo y estrategias. En nuestra siguiente nota tenemos al doctor David Ernesto Martínez, quien es subdirector científico del Hospital Psiquiátrico del Valle. Y él nos habla acerca de esta estrategia de la línea 106 de la Gobernación del Valle del Cauca. Veamos la nota. La línea 106 es un espacio de escucha telefónica que está concebido dentro del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Mental de la Gobernación del Valle del Cauca. Este espacio está dispuesto para que toda persona que necesite apoyo emocional, que tenga de pronto pensamientos de suicidio o requiera ser escuchada, pueda comunicarse con nosotros a través de la línea 106 Valle del Cauca Teleamigos. Elme es la mascota elegida porque simboliza a través de las grandes orejas del elefante ese espacio que queremos brindarle a todos los vallecaucanos de escucha permanente las 24 horas de lunes a domingo. Desde el Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle nosotros apoyamos desde el punto de vista técnico la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud, que comprende, además de la línea 106, la estrategia de familias fuertes, que va dirigida a prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes, y el apoyo a las direcciones locales de salud. Y acabamos de ver al subgerente científico del Hospital Departamental Psiquiátrico del Valle. Él es David Ernesto Martínez, quien nos comentaba acerca de la estrategia que tiene la Gobernación del Valle con su línea 106. Todos muy pendientes, podemos acceder a este servicio cuando lo necesitemos. Ahora vamos a hablar acerca de lo que desencadenó la pandemia del COVID-19, como hablamos hace unos minutos, y fue el temor de muchas personas de sentirse encerrados, de ver la muerte, de ver la enfermedad. ¿Cómo ha sido el desencadenamiento de todas estas cosas para la población en general y para tratar como de salir adelante? Porque yo sé que a muchas personas sí les afectó demasiado. Profesora, ¿qué nos puede contar acerca de esto? Bueno, lo que hemos vivido ha sido, pues creo que no tenemos en el mundo contemporáneo un referente similar. Una situación en donde prácticamente todos perdimos de alguna manera. Unos en mayor medida, obviamente, pues con pérdida de familiares, a veces una pérdida de varios miembros familiares. La pérdida de empleo, la pérdida de redes, los niños, por ejemplo, en su encierro, la pérdida de relaciones con sus pares, el empleo, ¿no? La posibilidad de la libre expresión en muchos sentidos, la posibilidad de hacer ejercicios. Es decir, si uno ve, hay una gran sumatoria de cosas, no solamente el temor a una enfermedad, a un gran fantasma que es este COVID, en donde inicialmente el imaginario nos hacía pensar pues una cosa tremendamente catastrófica, y luego, digamos, con la aparición de las vacunas, digamos, esto se mitigó un poco, pero aún sigue habiendo, digamos, un temor importante. Digamos que hubo a lo largo del mundo diferentes estrategias, tanto profesionalizadas como estrategias naturales de las personas, ¿no? Uno, por ejemplo, veía cómo empezaron a utilizarse las tecnologías para acercar a las personas, ¿no? Incluso pues sin que esto obviamente pueda reemplazar en ningún momento el contacto físico, pero cómo se empezaron a trabajar otras redes o otros niveles de relación,
cómo se empezaron a ayudar en los espacios, por ejemplo, los vecinos, con música, con otro tipo de estrategias naturales, más todas estas actividades profesionales de psicólogos desde tecnología, pues asistida por la tecnología, las teleconsultas. Digamos que hubo un incremento de estrategias que no se habían pensado o que se tenían limitadas a casos muy específicos. Yo creo que la pandemia también nos enseñó la resiliencia, lo recursivos que podemos llegar a ser frente a circunstancias tan complejas. Ahora, hubo poblaciones que sí la sufrieron de una manera significativa. Las personas con trastornos mentales severos, tú nombraste al principio la esquizofrenia, los trastornos afectivos bipolares, las personas con demencia, por ejemplo, tuvieron unos problemas importantes porque en medio de toda esta crisis se limitaron los espacios de atención para los controles. Muchas de estas personas venían con controles importantes y que evitaban su deterioro, evitaban, pues, digamos, una progresión de la enfermedad y que les permitían ser funcionales. Al limitar estos espacios, pues las personas no tuvieron acceso a medicamentos, a los controles, a los profesionales y a las disciplinas que los podían acompañar, como los terapeutas ocupacionales, bueno, una cantidad de cosas que hizo que muchos de ellos recayeran o empeoraran. Y lo que estamos viendo en la pospandemia es justamente cómo buena parte de estas personas, de estas cifras de las que tú nombras, son todas estas personas que en algún momento podrían haber tenido un pronóstico mejor de sus problemas y tuvieron, digamos, una limitación en las ayudas profesionales y en las ayudas sociales comunitarias que podrían haber tenido, ¿no? Eso ha sido un problema post-pandemia. Claro, ahora vemos que ya estamos saliendo de la pandemia y estamos volviendo a las actividades que antes podíamos hacer. Doctora, pregunta, las personas que tienen un trauma psíquico severo, como usted lo mencionó, ¿cómo es el funcionamiento, cómo es su relación con la sociedad que muchas de las personas a veces no entendemos? Pues una de las personas que hablaba al principio de la comunidad hablaba del estigma y del rechazo. Y algo que nosotros es importante que tengamos claro es que no existe un problema, un sufrimiento psíquico que sea suficiente para alejar al sujeto de la comunidad. Todos los seres humanos tendríamos que tener la posibilidad y la oportunidad de vivir y trabajar en comunidad. El aislamiento no es una posibilidad contemporánea. Esto que sucedía antes de ir a meter a una persona a un asilo, de limitarlo o excluirlo de cualquier actividad productiva o cualquier actividad lúdica, pues eso ya está absolutamente rebatido. Con un adecuado acompañamiento comunitario, familiar, profesional, las personas pueden vivir y trabajar en comunidad sin ninguna dificultad. De hecho, en países desarrollados existen unas amplias redes de apoyo laboral, ocupacional, académico a personas con trastorno mental severo. Nosotros en el distrito y en el Valle del Cauca, pues estamos aprendiendo aún de estas experiencias importantes, porque justamente lo que tenemos es que evitar la exclusión, evitar el estigma y, digamos, reducir la percepción de que hay unos que sí pueden estar en sociedad y otros que no, ¿no? Al menos no desde el punto de vista de la salud mental. Doctora, ¿y la academia cómo participa para mitigar esta problemática de las enfermedades de salud mental? Pues yo hablaría no solamente en función de mitigar un problema. Nosotros desde la academia, me incluyo, ¿no? Trabajamos en aspectos que tienen que ver con la promoción de la salud. Les pongo el ejemplo de la Universidad del Valle y el gran programa de Universidad Saludable, la política de discapacidad,
los espacios lúdicos recreativos que propone la Vicerrectoría de Bienestar, todos los espacios de acompañamiento de la consejería estudiantil, son espacios que no solamente promocionan la salud, sino que previenen los problemas. Algunos estudiantes hablaban de no saber sus problemas o no reconocerlos o no saber a dónde ir. Pues justamente estas estrategias lo que permiten es que las personas ante cualquier tipo de sufrimiento puedan asumir con la palabra a un interlocutor con el que se pueda hablar de estas cosas y no patologizar, porque no se trata de que yo hable de que tengo un sufrimiento e inmediatamente tenga un trastorno mental, para nada, pero sí la posibilidad de que yo tenga un acompañamiento y en el caso de que haya un problema, pues tener una ruta. La Universidad del Valle, por ejemplo, tiene unas rutas de atención en salud mental, tanto para comportamientos suicidas como para problemas psicosociales. Entonces, es poder conocer todas las estrategias que tenemos, ¿no? Conocer no solamente los profesionales de salud mental a los que podemos acudir, sino las otras estrategias que como comunidad podemos tener, ¿no? Claro, súper importante lo que usted menciona ahora, profesora, en cuanto a cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria, conocerlas. Así creamos que en el momento no las necesitemos, pero sí tenerlas muy claras, esas rutas, ¿no? Así es, y precisamente para la próxima nota tenemos a una persona que nos hablará que desde el Hospital Universitario del Valle y desde la Universidad del Valle tenemos todas estas estrategias que nos ayudan a poder seguir adelante para tener una buena salud mental. El Hospital Universitario del Valle es pionero en el trabajo conjunto con la especialidad de psiquiatría. ¿A qué me refiero? Y es que son muy pocos los hospitales generales del nivel de complejidad del hospital universitario que dentro de sí albergan una sala, que en este caso se llama la Unidad de Salud Mental. Y esto se remonta a inicios de la década de los 80, en cuando este tipo de propuestas eran verdaderamente revolucionarias, porque se consideraba que la psiquiatría no tenía cabida en un hospital general. Entonces hay que entrar entendiendo que desde entonces se ofrece a la población caleña y al suroccidente atención psiquiátrica de muy alta calidad en conjunto con la atención de todas las otras necesidades que puedan tener pacientes. En el Hospital Universitario del Valle se puede atender al paciente con todas sus necesidades en el mismo lugar, gracias a que tenemos una unidad de salud mental. Eso desde el punto de vista intrahospitalario. Desde el punto de vista externo, pues tenemos un servicio de consulta ambulatoria para población que tenga afiliación al hospital universitario o el que desee hacer su consulta también de vía particular. Hay servicios de psiquiatría, psiquiatría infantil, de adolescentes, hay psicología individual y grupal, hay programas de atención en trabajo social con enfoque especializado en salud mental, etc. Y lo otro es que nosotros prestamos un servicio de interconsulta que es como algo así como el que es llamado a otro tipo de servicio dentro del hospital para atender una necesidad específica en la salud mental del paciente hospitalizado por otras causas. Así es que ustedes no se van a sorprender en el HV de ver psiquiatras que llegan a la sala de cuidado intensivo o que llegan a una sala de pediatría o que están en la sala de ortopedia, etc. Nosotros como unidad mental no manejamos la estadística de quién pide la atención y quién recibe la atención, porque se ha descentralizado de esa manera. Las necesidades en salud mental son sensibles, son cotidianas. Lo que llega al hospital y lo que nosotros miramos en los servicios de urgencia, porque también atendemos urgencia, es situaciones de alta complejidad que en muchos casos requieren hospitalización. Profesora, para finalizar, ¿qué recomendaciones le da a la población en general para tener una buena salud mental? Yo creo que habría que, en principio, reconocer los recursos propios.
físicos, por ejemplo, reconocer la posibilidad de disfrute, reconocer la posibilidad de hacer actividad física, de relacionarse con otros, de divertirse, ¿sí? Pero además reconocer que uno tiene sujetos alrededor, ¿sí? ¿Cómo prevenir, por ejemplo, que alguien alrededor tenga un sufrimiento psíquico? Pues observándose, establecer lazos, redes, grupos de apoyo, no necesariamente grupos de apoyo patológicos, sino, por ejemplo, todas las personas, todos los estudiantes migrantes que tenemos, establecer redes de estudiantes migrantes que puedan acompañarse en este proceso académico, acompañarse en una ciudad nueva. ¿Cómo podemos utilizar todos los recursos institucionales, ¿sí? Conocer la información que tiene, por ejemplo, la ciudad, como la línea 106 para la ayuda, o los espacios que se tienen desde el punto de vista de la virtualidad, todos los espacios recreativos y culturales que tiene la ciudad y que de alguna manera ayudan a que el sujeto pueda tener mejor salud mental. Es una situación de corresponsabilidad entre el individuo y la comunidad que le rodea, incluyendo la comunidad profesionalizada, ¿no? En los diferentes niveles que hay, ¿no? Porque es muy importante entender que si bien hay unas instituciones de salud mental, no todo problema de salud mental tiene que terminar en una institución de salud mental. Hay unos niveles de atención primaria, hay unos niveles de baja complejidad que tienen también disciplinas que los pueden acompañar. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos generales, enfermeros, que pueden acompañar a las personas y que en un momento dado pueden reconocer la necesidad de ir a un nivel de mayor complejidad y en ese sentido, pues obviamente acudir a estos espacios tan importantes como el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle o el Hospital Universitario Evaristo García. Entonces, digamos que es importante reconocer los recursos con los que se cuenta. Esa sería como la principal estrategia, saber que uno no está solo, que tiene con qué, ¿sí? Tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Así es, doctora Arboleda. La gente le da pena admitir que va a un psicólogo o la gente no quiere tener que ir a un psicólogo porque, como lo hemos venido pensando, hablando en el programa, ¿esto quiere decir que estoy loco? ¿Qué le podemos decir a la gente para que vea normal ir a un psicólogo? Que uno no va al psicólogo por un problema, sino también la gente en común va. Pues es que todos somos gente en común, incluso las personas con locura. Es decir, cómo nosotros desmitificamos un poco el problema mental, ¿no? Cuando dejemos de hacer esta división tajante entre los sanos y los no sanos y nos percatemos que todos tenemos alguito, pero que todos también tenemos salud, incluyendo aquellos que tienen mayor sufrimiento, ¿sí? Ir a un profesional de la salud mental, cualquiera que se elija, es conocerse finalmente. Es un interlocutor para conocerse, para ayudarse con las situaciones cotidianas y en algunos casos, buscar ayuda farmacológica, ¿sí? Entonces, en la medida en la que nosotros podamos comprender que no hay una limitante, no hay una línea que trace entre unos sujetos y otros, yo creo que ahí vamos a tranquilizarnos un poco con el tema, ¿sí? Sí, es Kelly, entonces es importante dejar los estigmas de que si voy a un profesional de la salud estoy con problemas de salud mental o estoy loco, como dicen por ahí, y siempre tratar de buscar esos apoyos, esa red de apoyo que nos ayuden a poder como avanzar de las situaciones para que no se vuelva algo crónico. Claro, tal como lo dijo la profe, es más conocerse uno mismo, es muy interesante. Y este fue todo por el programa de hoy, el que hablamos acerca de las enfermedades de salud mental como la pandemia oculta, que mucho está pasando, pero poco nos da como ese temor de demostrarlo con los demás. Muchas gracias por compartir con nosotros, muchas gracias profesora, esperamos contar con usted en una nueva ocasión y esto fue todo por hoy. Nos vemos, chao chao.